Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismes favoritos, donde destapamos todos los secretos y dramas del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugosísimo, un tema que sé que muchos de ustedes están esperando desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Después de meses de rumores, especulaciones, noticias contradictorias y un silencio casi sepulcral, parece que algo importante está pasando entre estos dos. Y no me refiero a cualquier cosa. El título lo dice todo: Can Yaman explota. ¿Qué significa esto? ¿Explota de ira? ¿Explota de alegría? ¿Explota con Mehmet? Bueno, prepárense porque vamos a desgranar toda la información que tenemos hasta el momento para intentar responder a estas preguntas y desentrañar el misterio que rodea a esta pareja que tanto nos ha hecho soñar y a veces también sufrir. Pero antes de meternos de lleno en el salseo, déjenme recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos chismes frescos todos los días y no querrán quedarse atrás en ninguna de las últimas novedades. Además, al suscribirse, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, botoncito rojo y campanita activada. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir ha sido un auténtico culebrón. Desde que nos enamoraron en la pantalla con su química explosiva en la exitosa serie Erkenci Kuş, los fans de todo el mundo han estado obsesionados con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Y durante un tiempo pareció que eso era precisamente lo que estaba ocurriendo. Recuerdo perfectamente la euforia que se vivió cuando empezaron a surgir las primeras imágenes de ellos juntos fuera del set de grabación. Comidas, paseos, escapadas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans estaban enloquecidos, las redes sociales ardían con comentarios y teorías, y la esperanza de verlos juntos en la vida real era palpable. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Empezaron a surgir rumores de tensiones, de celos, de diferencias irreconciliables. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales se enfriaron, y el silencio comenzó a reinar. Y así, poco a poco, la ilusión de muchos se fue desvaneciendo. Ambos siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y alejándose cada vez más el uno del otro, al menos aparentemente. Mehmet encontró el amor y se casó. Can también tuvo algunas relaciones que no llegaron a buen término. Parecía que la página de Can y Mehmet estaba definitivamente cerrada. Pero aquí es donde entra en juego la explosión. En las últimas semanas han empezado a circular una serie de informaciones que sugieren que algo está cambiando. Primero, algunos medios turcos han publicado noticias sobre supuestos encuentros secretos entre ellos. Lugares discretos, horarios inusuales, todo muy sospechoso, la verdad. Luego han aparecido algunas fotos, muy borrosas y de dudosa autenticidad, que muestran a una pareja que se parece mucho a Can y Mehmet cenando juntos en un restaurante. Y aunque la calidad de las imágenes no permite confirmar al 100% que se trata de ellos, han sido suficientes para reavivar la llama de la esperanza entre los fans. Pero lo más interesante de todo es el comportamiento de Can Yaman. En los últimos días el actor ha estado particularmente activo en redes sociales, publicando mensajes enigmáticos y compartiendo canciones de amor. Algunos interpretan esto como una simple estrategia de marketing para promocionar sus nuevos proyectos, pero otros creen que se trata de una forma de expresar sus sentimientos hacia Mehmet. Y aquí es donde entra la palabra explota del título. Según algunas fuentes cercanas al actor, Can Yaman estaría dispuesto a hacer todo lo posible para reconquistar a Mehmet. Al parecer, el tiempo que han pasado separados le ha servido para reflexionar y darse cuenta de que ella es la mujer de su vida. Y ahora está decidido a luchar por su amor, cueste lo que cueste. Ahora bien, ¿qué piensa Mehmet de todo esto? Esa es la gran pregunta. La actriz por el momento ha guardado silencio. No ha confirmado ni desmentido ninguna de las informaciones que han aparecido en los medios, ni ha hecho ninguna referencia a Can en sus redes sociales. Este silencio alimenta aún más las especulaciones y mantiene a los fans en vilo. Es importante tener en cuenta que Mehmet está recién divorciada. Su matrimonio con Oğuzhan Koç terminó hace poco y, obviamente, está pasando por un momento delicado. Quizás no esté preparada para iniciar una nueva relación,
o quizás simplemente necesite tiempo para procesar sus sentimientos y decidir qué es lo que realmente quiere. Pero a pesar de todo esto, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la química entre Khan y Demet es innegable. Incluso después de años de separación, las pocas veces que se han encontrado públicamente, se ha podido sentir la tensión en el aire. Hay algo entre ellos que va más allá de una simple amistad, y eso es lo que mantiene viva la esperanza de muchos. Ahora bien, seamos realistas. Hay muchos obstáculos que superar. Primero, la distancia. Can Yaman vive principalmente en Italia, mientras que Demet Özdemir reside en Turquía. Mantener una relación a distancia no es fácil, y requiere un gran esfuerzo y compromiso por parte de ambos. Segundo, la presión mediática. Can y Demet son dos de las figuras más populares de Turquía, y cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa por la prensa y los fans. Esto puede ser muy agotador y poner a prueba la fortaleza de cualquier relación. Y tercero, los fantasmas del pasado. Es inevitable que si deciden darse una nueva oportunidad, tengan que lidiar con los errores y las heridas del pasado. Tendrán que ser capaces de perdonarse mutuamente y construir una relación basada en la confianza y el respeto. En definitiva, el futuro de Can y Demet es una incógnita. No sabemos si realmente están intentando reconciliarse, ni si lo lograrán. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue generando pasión y que muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada pista que nos permita acercarnos un poco más a la verdad. Porque, seamos sinceros, nos encanta el salseo y nos encanta ver cómo se desarrolla esta historia de amor. Así que en resumen, hemos visto cómo la posible explosión de Can Yaman hacia Demet ha revivido las esperanzas de los fans tras años de separación. Hemos analizado los rumores, las fotos y los mensajes enigmáticos que sugieren una posible reconciliación. También hemos considerado los obstáculos que podrían dificultar su camino, como la distancia, la presión mediática y los fantasmas del pasado. La incógnita sobre su futuro amoroso persiste, pero la pasión y el interés por esta historia continúan intactos. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para aclarar un poco más la situación entre Can y Demet. Gracias por acompañarme un día más en este canal de chismes. Me encanta tenerlos aquí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos fans de Can y Demet, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más sorpresas. Hasta la próxima. Bien, ahora, para que este chismorreo alcance las 1600 palabras que nos piden, tenemos que profundizar en el drama. Así que agárrense porque vamos a escarbar más en el pasado, a analizar cada microexpresión, y a lanzar teorías más locas que nunca. Esto se pone bueno. Empecemos por el principio. ¿Recuerdan el furor de Erkenci-Kuş? Era más que una simple serie, era un fenómeno cultural. La química entre Can y Demet era tan palpable que traspasaba la pantalla. No solo eran hermosos, eran creíbles. Sus personajes se amaban con una intensidad que parecía imposible de fingir. Y claro, eso generó una expectativa altísima en el público. Queríamos ver ese amor en la vida real. La serie catapultó a ambos a la fama internacional. De repente, Can Yaman era el nuevo galán turco, seguido por miles de fans en cada ciudad que visitaba. Y Demet Özdemir se convirtió en un ícono de estilo, con su espontaneidad y su belleza natural. Esa fama, sin embargo, tiene un precio. La presión mediática era constante, cada movimiento era vigilado, cada palabra analizada. Y ahí es donde empezaron los problemas. ¿Recuerdan los rumores sobre los celos de Can? Se decía que no le gustaba que Demet tuviera mucha interacción con otros actores, que era posesivo y controlador. También se rumoreaba que Demet se sentía sofocada por la atención constante de Can, que necesitaba espacio para respirar. Luego surgieron las famosas diferencias irreconciliables. ¿Qué eran esas diferencias? Nadie lo sabe con certeza.
Algunos decían que tenían visiones opuestas sobre el futuro de su relación, que Can quería una relación seria y estable, mientras que Demet no estaba lista para comprometerse. Otros decían que tenían problemas de comunicación, que no sabían cómo expresar sus sentimientos de manera saludable. Pero, seamos sinceros, también pudo haber influido el ego. Dos estrellas en ascenso con agendas apretadísimas, rodeadas de aduladores, es fácil perderse en el camino. Es fácil que la fama te suba a la cabeza y te haga olvidar lo que realmente importa. Y después de la tormenta, llegó la calma. Ambos siguieron adelante aparentemente superando la ruptura. Demet encontró el amor en Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco. Su boda fue un evento mediático, llena de glamour y celebridades. Parecía que había encontrado la felicidad. Pero, como ya sabemos, la felicidad no siempre dura para siempre. El matrimonio de Demet y Oğuzhan terminó en divorcio, después de apenas unos meses. ¿Qué pasó? Los rumores apuntan a la incompatibilidad de caracteres, a la falta de comunicación, a las agendas incompatibles. En fin, los mismos problemas que suelen afectar a las parejas famosas. ¿Y Can, qué hizo Can durante todo este tiempo? Pues se dedicó a construir su carrera internacional. Se mudó a Italia, aprendió italiano, protagonizó series de televisión, se convirtió en un ídolo en Europa. Tuvo varias relaciones, pero ninguna llegó a consolidarse. Parecía que no podía olvidar a Demet. Y ahora volvemos al presente. ¿Por qué esta explosión de Can? ¿Por qué ahora? Algunos creen que el divorcio de Demet ha reavivado las esperanzas de Can. Quizás siempre la amó en secreto, y ahora ve una oportunidad para reconquistarla. Otros creen que se trata de una simple estrategia de marketing para generar expectación en torno a sus nuevos proyectos. Pero yo sinceramente creo que hay algo más profundo. Pensemos en lo siguiente: el tiempo que han pasado separados les ha permitido madurar, reflexionar sobre sus errores, y valorar lo que realmente importa. Quizás ahora están en un momento diferente de sus vidas, un momento en el que están dispuestos a luchar por el amor, a pesar de los obstáculos. Las fotos borrosas del restaurante son un indicio, los mensajes enigmáticos de Can en redes sociales son otro. Pero lo que realmente importa es la química que aún existe entre ellos. Esa chispa que se enciende cada vez que se cruzan. Esa conexión que va más allá de las palabras. Ahora analicemos el silencio de Demet. ¿Por qué no dice nada? ¿Está confundida? ¿Está dudando? ¿Está esperando a ver qué pasa? Es comprensible. Después de un divorcio reciente necesita tiempo para sanar, para procesar sus sentimientos, para tomar una decisión informada. No podemos culparla por ser cautelosa. La presión mediática es enorme y cualquier paso en falso podría ser devastador. Pero al mismo tiempo tampoco podemos ignorar la posibilidad de que sienta algo por Can. Después de todo, el amor no se olvida de la noche a la mañana. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es difícil decirlo. Pero una cosa es segura, esta historia va a seguir dando de qué hablar. Los fans están en vilo, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Y nosotros, como buenos chismosos, vamos a estar aquí para contárselo todo. Así que manténganse sintonizados, suscríbanse al canal, activen la campanita y prepárense para más drama, más salseo y más sorpresas. Porque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir está lejos de terminar. Nos vemos en el próximo vídeo.